Está por comenzar el primer webinar de CKC Argentina. Actualmente también hago la gestión de CB24, que es el Comité Brasileño de Seguridad contra Incendio de ABNT, que es como el IREM en Argentina. ABNT es el órgano normalizador acá en Brasil y creamos todas las normas de seguridad contra incendio. Entonces, hoy tenemos tres presentaciones, una que yo voy a empezar, después el profesor invitado Carlos Alberto Lestón. Mucho gusto, muchas gracias por hacer la presentación acá. Y más tarde, Augusto Barbosa. Y mientras hacemos las presentaciones, ustedes pueden poner las dudas en el chat y al final vamos a responder a todos. Entonces, doy ahora la palabra al profesor Carlos, por favor. Buenas tardes, Muy bien. muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Rogelio? Un gusto estar con ustedes y buenas tardes a todos. Gracias a los que me están saludando por el chat, que me conocen evidentemente hace rato. Bueno, yo soy profesor en varios lados, en el Instituto Argentino de Seguridad, me especializo en seguridad contra incendios. También soy profesor en la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional de Buenos Aires, en cátedras propias de cursos y diplomaturas varias, una de ellas precisamente es de protección pasiva. También en la Facultad Nacional de Lomas de Zamora, en la Facultad de Ingeniería estoy empezando hace muy poquito, me incorporé al cuerpo con cursos propios y también llevo a cabo trabajo de asesoramiento en todo lo que es la evaluación y clasificación de zonas ATEX, todo lo que tiene que ver con seguridad contra incendios y me especializo específicamente después de 45 años en seguridad operativa y contra incendios en la industria gas y el petróleo. Asesoro varias empresas eh, respecto a eso. Así que obviamente Augusto, que después lo van a tener como expositor también, me invitó a formar parte de la difusión de estos temas que a mí me parece realmente una fantástica oportunidad de conocer no solamente para qué sirve la seguridad pasiva, sino la nueva tecnología que está disponible. Y fue uno de los disparadores de que yo haya elegido como tema de desarrollo el tema de las baterías de litio, porque sabemos que la batería de litio es todo un problema. Ya me voy a poner un poquito más a tono cuando hable de esto. Y la seguridad pasiva es un paso elemental para frenar los efectos de un incendio de esta naturaleza. Me parece fantástico y obviamente para mí es un gran honor estar participando junto con Rogerio y junto con Augusto en esta fantástica presentación que me parece que va a ser una linda oportunidad para que empecemos a conocer toda esta tecnología. Así que gracias y bueno, continuemos desarrollando este webinar. Así que Rogelio, te paso la posta, como decimos acá en Argentina, para que comience con lo tuyo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, profesor Carlos. Muy encantado. Para nosotros es un honor tener vos acá. Y Muchas Augusto, gracias. ¿quieres hablar? Augusto es nuestro director en Argentina, CKC Argentina. Listo. Señores, buenas tardes. Comparto acá solamente el cronograma o nuestro objetivo del evento de hoy. Pero antes de todo, agradecer en especial al profesor Carlos, una persona muy especial que está apoyando desde el inicio acá nuestro objetivo en Argentina, que es, después de 27 años en Brasil,
CKC tiene el objetivo de entrar en Argentina y ofrecer no solo productos, pero la expertise, toda parte de apoyo en los proyectos desde el inicio. Sabemos que el país y como nosotros latinos, todo es urgente, todo el último momento, pero el ideal es que desde la concepción del proyecto ya haya todo el estudio contra incendio. Entonces, mi nombre es Augusto Barbosa, soy administrador, economista y vivo acá en Argentina con este súper desafío de constituir esta empresa que hace un año ya la tenemos y estamos acá haciendo ventas reales. Y este es el primer webinar que queremos que sea constante. Por eso al final va a haber una encuesta, vamos a pedir si a ustedes les gustaron o no el webinar y cuál es el tema que proponen para los próximos. A las 15:15 vamos a tener Rogerio Lin hablando sobre reacción al fuego y resistencia al fuego. Después tenemos el profesor Carlos va a hablar de la legislación argentina y finalizar sobre baterías de litio. Y por último, Augusto, yo vuelvo para hablar de los productos, mostrar a ustedes en la práctica qué significa una protección, un retardante, qué significa un sellador, y abrimos para las preguntas a las 14:30. Muchas gracias. Perfecto, al gusto. Voy a compartir mi tela ahora, entonces, por favor, confirma si están viendo mi tela. Sí, listo. Está bien. Entonces, buenas tardes de nuevo. Muchas gracias por todos que están por acá. Estoy viendo que tenemos 30 personas ahora. Y hoy voy a hablar de protección pasiva contra el fuego, un poquito sobre soluciones integradas, porque en CKC no tenemos solamente productos, tenemos sistemas. Entonces, cuando hablamos de sistemas es porque la solución de protección pasiva no se funciona isoladamente. Entonces, hay que tener siempre un sistema. Y esto se aplica para reacción al fuego y también para resistencia al fuego. Me gusta siempre hablar que la protección pasiva no es aparente, no es como los matafuegos, como los rociadores, como los eh, detectores de humos, entonces no es visual, entonces es muy difícil identificar las medidas y los sistemas de protección pasiva. Por eso es importante comprender que la legislación y todos los sistemas tienen su importancia en cada etapa y es esto que nosotros vamos a hablar hoy. Para empezar, CKC es asociada acá en Brasil de ABNT, que es como el IRAM en Argentina. Somos asociados IRAM también en Argentina. ABPP, que es la Asociación Brasileña de Protección Pasiva. Somos asociados a la Asociación Brasileña de Vehículos Eléctricos. Entonces, en esta asociación entendemos cómo los vehículos eléctricos, los incendios lo corren, pero no voy a aprofundarme en esto. Más profesor Carlos vas a hablar sobre esto. Y el CB24 también somos miembros, también somos asociados de CEMERA y Green Building Council de Sostenibilidad. Entonces, eh, siempre hablamos que hay que tener credibilidad y para tener credibilidad hay que hacer los testes, hay que tener las certificaciones, hay que tener productos confiables para ofrecer al mercado. Acá está el portafolio. Entonces, desde los retardantes de llamas, barnices, las pinturas intumescentes, toda la parte de protección estructural, toda la parte de acristalamiento, como vidrios resistentes al fuego, las cortinas, toda la línea de Firestop. Son más de 250 productos hoy que CKC trabaja. Y esto sigue creciendo. Recientemente estuvimos en Alemania
y trayendo una nueva tecnología para túneles, porque acá la legislación se cambió, entonces sabemos que si un camión se encendía dentro de un túnel, las temperaturas llegan a 1300 grados Celsius. Entonces, son temperaturas que las estructuras no soportan. Y como estas muchas veces están húmedas, eh, el fenómeno de spalling es muy más severo. Entonces hay que tener protección para la curva RWS, que es una curva suiza de incendio. Entonces estamos trayendo una nueva tecnología también. Entonces, como todo año, lanzamos 2 a 3 productos nuevos. Acá un ejemplo de un sistema de vidrios y con los perfiles resistentes al fuego para 120 minutos. Este es el Museo de MASP en São Paulo, el Museo de São Paulo. Entonces, si vienen a São Paulo un día, tienen que visitar MASP porque en este museo hay obras, muchas obras de arte como Van Gogh, Picasso y muchos otros, y lo preservan con esta compartimentación y también tienen puertas resistentes al fuego. Eh, Acá un otro ejemplo de proyectos que nosotros decimos, el protección de todos los cables que alimentan los sistemas de emergencia del túnel y lo usaron pintura intumescente en unas placas para que podría resistir a 120 minutos de resistencia al fuego. Entonces, empezando con el contenido, esta es la curva de temperatura tiempo que llamado como fuego estándar y ella tiene 4 etapas muy claras, que es la ignición, el crecimiento del fuego y acá va creciendo la temperatura. Después el total desarrollado, entonces se quema todo y después la decadencia. Entonces, esta es la curva de fuego estándar y entre el crecimiento y total desarrollo del fuego hay un fenómeno que se llama flashover, que acá en Brasil lo llamamos como incendio generalizado y que los especialistas creen que ocurre entre 5 hasta 7 minutos. Entonces, imagina un horno donde pones una hoja de papel y lo liga a 350 grados Celsius. Cuando se llega a 200 grados, empieza a quedar amarillo. Después se queda un poquito más oscuro. Y cuando llega a 300 grados Celsius, boom, se empieza el fuego, empiezan las llamas, mismo el horno no teniendo llamas abiertas. Entonces, este es el fenómeno de flashover, porque todo material combustible tiene su punto de ignición. Entonces, es importante comprender que en la mayoría de los materiales a 400 grados van a empezar llamas. Entonces, si aquece una sala, tú tienes el fenómeno de flashover. Todo se encendea, mismo sin contacto directo con las llamas. Y aquí hay un video muy famoso de UL, que es Underwriters Laboratories, que hicieron en 2009 un comparativo de Legacy Room, que lo llamo cariñosamente de la sala de la abuela, y lo compraron ítems como los sofás de 1960, de la década de 60, y el contenido era de materiales naturales, entonces algodón, tuvía madera, el tejido era un tejido natural, el carpete era de palla, la cortina era de seda y lo empezaron un principio de incendio en el sofá. Y en la sala moderna lo compraron móviles de IKEA.
Entonces eran móviles modernos con la espuma de poliuretano, el carpete era de polipropileno, la cortina era sintética también y lo pusieron el principio de incendio en el mismo tiempo. Acá en la derecha ya se percibe que los humos son más oscuros y el incendio se crece más rápido do que comparado con los materiales naturales. Eh, y cuando se llega a 3 minutos, vamos a mirar lo carpete sintético que vas a empezar a se degradar y entonces puede estar en el punto antes del flashover. Entonces imagina si vas al baño, tomar un baño de 5 minutos y empezó un incendio en tu cocina. Cuando vuelves ya puede tener el flashover. Entonces lo que vamos a observar en la sala moderna es que el fenómeno de flashover es muy intenso. Eh, Mira a la izquierda, si llegas con un vaso de agua, consigues poner el fuego, quitar el fuego tranquilamente, pero en la derecha, mismo con un matafuego, ya vas a tener dificultad para poner para quitar el fuego. Entonces, ahora que estamos llegando a 3 minutos, toda la parte superior ya está con más de 500 grados, 400, 500 grados. Y el piso empieza a se calentar. Entonces, ahora con 3 minutos vas a observar que algunos humos ya están calentando mucho este carpete. Y con 3 minutos y 40 vamos a tener el fenómeno de flashover. Entonces, ahora mira, se sale humos del piso y no está en contacto directo con las llamas. Entonces, este es el fenómeno de flashover. La degradación de los materiales se convierten en humos y este incendio es un incendio generalizado, un flashover. La sala de la abuela solamente lo tuvieron el flashover con 29 minutos, entonces muy después. Ahora, un concepto muy importante de protección pasiva. Reacción al fuego y resistencia al fuego. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que reacción al fuego lo mide el comportamiento de un material combustible. Entonces, si esto propaga muchas llamas, y emite mucho humo. Entonces, eh, cuando hablamos de reacción al fuego, hay muchas normativas en Brasil, en Europa y también en Argentina para se hacer las medidas. Entonces, piensa en Cromañón, la Boat Kiss, cuando tuvieran la espuma de poliuretano. Aquel tipo de material tiene propagación de llamas muy intensa y mucha emisión de humos. Entonces tiene una reacción al fuego muy mala. Cuando hablamos de resistencia al fuego, hablamos de tiempo. Entonces piensa en la puerta cortafuego eh, que tienes que soportar 60 minutos, 90 minutos, a veces 120 minutos, dando aislamiento y manteniendo tu integridad. También hay todas las normativas de resistencia al fuego. Ahora miramos lo que son materiales que se mide la reacción al fuego y qué materiales medimos resistencia al fuego. Entonces, un sofá se evalúa eh, reacción al fuego. ¿Por qué? Porque no quiero que si una persona está fumando, si cae el cigarro, vas a empezar un incendio y no quiero que esto se crezca muy rápido. Entonces evalúo reacción al fuego. Una pared con vegetación de plástico también se evalúa reacción al fuego.
Una estructura metálica. Yo quiero que ella no colapse, entonces se evalúa resistencia al fuego. Una puerta cortafuego, también se evalúa resistencia. Eh, un, un techo de madera se evalúa reacción al fuego, porque son las piezas de madera que no pueden propagar mucho llamas y humos. Los cables reaccionan al fuego también. Una pared de drywall resistente al fuego es resistencia al fuego. Eh, un piso de hormigón se evalúa resistencia al fuego también. Un piso de plástico vinílico se evalúa reacción al fuego. Y así por delante, un sello cortafuego se evalúa resistencia al fuego porque no quiero que el fuego pase por estos pasajes. Una televisión lo evalúa la carcasa, reacciona al fuego también. Una tela de plástico reacciona al fuego y por fin un techo especial que puedes soportar resistencia al fuego se mide el tiempo, entonces resistencia al fuego. Entonces, muy importante tener claro en la mente lo que es reacción y la diferencia con resistencia. Entonces, resistencia estamos siempre hablando de evitar un colapso prematuro en la edificación y también las medidas de compartimentación, como las puertas, hormigones y los sellos. Y reacción al fuego, llamas y humos, producción de llamas y humos. Entonces, adentrando ahora en compartimentación. Sabemos que tenemos compartimentación vertical para así evitar que el fuego avance por una edificación, una habitación. Entonces acá lo vemos una imagen que el fuego se avanzó en China, en un edificio y 49 muertes se ocurrieron acá. Acá lo vemos una falla de compartimentación horizontal. Entonces, si tengo una producción industrial y el fuego empezó acá atrás, porque ya están haciendo el rescaldo, ya se quitó el parte del fuego, pero este avanzó para este otro galpón. Entonces, las paredes cortafuego no funcionaron acá, tuvieron problemas. Y este fuego se avanzó para acá también. Puede entrar por arriba, puede entrar por una puerta que no estaba cerrada, puede entrar por un sistema predial de cables que no estaba con sello, cortafuego. Y lo vemos humos acá, acá también. Entonces lo mira los humos acá y los bomberos haciendo el combate. Entonces todos los 6 compartimentos perdieron la compartimentación horizontal acá. Cuando hablamos de compartimentación de una habitación, de un edificio alto, también tenemos la compartimentación horizontal, porque una unidad de habitación no puede hacer con que el fuego se pase a la otra unidad con mucha rapidez. Entonces acá tenemos como 10, 11, 12 apartamentos y acá hay una compartimentación horizontal en una edificación vertical. Entonces las paredes, la protección de la ruta de escape, todo tienes que soportar tiempo. Acá un Esa- otro ejemplo. Hola, profesor Sí, Carlos. sí, sí, te puedo interrumpir un segundito. Claro, Yo siempre, en esta, exactamente, yo siempre me parece que es el ejemplo más emblemático, el más claro. Hagan de cuenta que esto que tenemos acá es como si fuese un submarino. El submarino está dividido en muchos compartimientos y cada compartimiento es independiente del de al lado. Porque si pasa algo adentro de un submarino y no está sí, compartimentado, bueno, vamos a estar todos los marinos en problema. Entonces acá tenemos que hacer de cuenta
que este complejo de apartamentos es un submarino y cada Sí, apartamento es eso lo mejor que perfecto, creo que es perfecto. el mejor de todos. Era eso nada El, más. Gracias. el submarino es perfecto ejemplo. Muchas gracias, profesor. Voy a empezar a usar acá en Brasil ahora. Sí, Y, ustedes y están a- haciendo uno nuclear ahora, así que. sí, sí, tenemos un nuclear. Participamos del proyecto de protección de estructuras en Río también. Es Ah, una bueno, tecnología de Francia qué que bueno lo que está. traen. Bueno, y acá otro ejemplo de cómo el fuego se pasa de una habitación para la otra por la fachada. Entonces, la fachada también es un riesgo muy grande. Acá un ejemplo de un incendio en Nueva York, 2022, y 19 muertes, 9 crianzas, porque la edificación no tuviera compartimentación interna. Entonces todo el humo se pasó para otros pavimentos y por la ruta de escape. Entonces las personas no consiguieron escapar del incendio. Eh, Acá en Brasil nosotros tenemos tres tipos de resistencia al fuego, son basadas en normas europeas y tenemos el sistema E, que tiene integridad sin aislamiento, perdona, lo puso aislamiento, pero es solamente integridad. El EW, reducción de la radiación hasta 15 kilovatios por metro cuadrado. Y el EI, que da aislamiento térmico y también mantiene la integridad. Entonces, cada tipo sirve para una aplicación. Pero el E, que es, acá lo llaman de parallamas, también, no da aislamiento, entonces no se usa en ambientes internos. Acá algunos ejemplos, entonces los vidrios y sistemas resistentes al fuego tienen como diversas camadas de gel intumescente que se expande y da el aislamiento térmico de un lado para el otro. Este es un ejemplo que aconteció un incendio, pero este es el lado que fue protegido. El lado que el incendio tuvo un flashover fue este. Y siempre me preguntan, pero Rogerio, ¿usar madera en los perfiles? Sí, hay muchas maderas que tienen propiedades buenas para resistencia al fuego también. Entonces, no es algo incomún usar la madera también. Pero acá lo vemos el gel intumescente que se expandió. Entonces, cuando se expande, crea una camada de aislamiento, que al gusto vas a mostrar un video después de cómo es la intumescencia también. Acá un otro fenómeno que se llama en inglés leapfrog effect, es el efecto de lengua de fuego y este efecto se acontece si no tienes un anteparo vertical que impida que el fuego avance hasta la otra abertura, como una ventana. Y acá se calienta mucho. Entonces, si tienes una cortina o un tejido o un textil, vas a empezar un otro principio de incendio. Entonces, hay que siempre tener una protección acá. En Argentina creo que es mínimo de un metro. En Brasil es 1,20 m. Son las mismas Acá, normas. sí. Acá el muro cortina, entonces si tiene un muro cortina, también hay que tener un sello perimetral en toda la edificación para evitar que se tenga el efecto chimenea. El efecto chimenea avanza muy rápidamente por una edificación. Entonces, si tiene aberturas, a veces son fachadas ventiladas con ventilación. Tienes el fuego y humo ascienden más rápido, calentando un volumen muy pequeño de aire.
Entonces es muy fácil del humo avanzar y del calor avanzar también. Entonces es importante hacer la protección perimetral. Entonces esta protección vas a bloquear el efecto chimenea. En Brasil nosotros desarrollamos una norma muy importante para fachadas que lo evalúa en grande escala porque después de Grenfell Tower y muchos otros incendios que se ocurrieron en Dubái, los Emiratos Árabes, ellos empezaron a evaluar los sistemas de fachadas. Hay millares de sistemas diferentes, pero uno en especial que ocurrió en Grenfell Tower y victimando 72 personas fatalmente, usaban un material llamado ACM. Y el ACM tuviera un aluminio en la fase externa, entonces parecía incombustible, pero por dentro tienes un plástico que es un polietileno rígido y esto se arde en llamas con mucha facilidad. Entonces aquí hay un ejemplo de una norma que puede ser desarrollada en IRAM también en Argentina, porque las edificaciones altas tienen este tipo de riesgo. Y acá en Brasil lo usan mucho. Tuvimos un incendio en Belo Horizonte, pero no tuvieron personas y ni materiales. Aún no estaban usando, pero era un predio del Tribunal de Justicia de Belo Horizonte y iban a usarlo. Entonces, imagina si empieza el incendio, porque cuando lo empezó en menos de 10 minutos, el predio entero, edificio entero estaba en llamas. Y acá también Inmetro es el organismo que hace la regulación. Después de Boatzkis, lo crearon una portaría y esta regulación tienes todos productos que tienen tratamiento acústico o aislamiento térmico tiene que tener la clase de reacción al fuego. Entonces, ¿cuál clase es? Incombustible, es clase R1, R2. Entonces, hay que tener por escrito qué clase de reacción al fuego. Y para tener esto, solamente haciendo un ensayo de fuego. Acá el ejemplo de la fachada donde el material fue eh, testado, entonces se usa un engradado de madera y es muy mayor que el single burning item. Entonces mira el tamaño del single burning item y esto que llega hasta 9 metros de altura y se testa la la quina. Acá todas las clasificaciones tienen que tener marcado obligatorio, entonces estos son las características de reacción al fuego. Entonces mira, hay muchos materiales para coberturas, para paredes, para estudios, los techos, todos tienen que tener una clasificación al fuego. Y si no lo hacen, hay multas de hasta 1.500.000 reales. Acá los sellos resistentes al fuego. Entonces, esta imagen es un horno que se testa. Normalmente tienen como 3 metros por 3 metros de altura y largo. Y acá los quemadores, entonces, llegan a temperaturas superiores a 1.000 grados Celsius durante los ensayos. Y esto es para testar y ensayar los sistemas de sellos, porque si tienes ventilación, tubos, tubería de plástico, los cables, barramentos blindados, si tienes una pared que resistía al fuego, después que hace la abertura, no lo tienes más el tiempo de resistencia al fuego. Entonces, lo que los sellos hacen es devolver
es volver el tiempo de resistencia al fuego y la integridad y aislamiento de estos sistemas. Y como ejemplo, nosotros tenemos acá la tubería plástica con colares intumescentes o anheles intumescentes que lo comprime para que en situación de incendio lo pueda soportar como 2 horas. Los cables también son sistemas con lana de roca, pintura ablativa y los sellos intumescentes también para que preencha los espacios que los cables van a derretir. Acá también otros tipos de sellos, algunos moldables que se puede reutilizar. Entonces tiene que pasar un cabo más, puede pasar, después pone el puty de vuelta. Acá un ejemplo de un ensayo hizo en el laboratorio de fuego. Entonces se ve toda la intumescencia del material que creció. Entonces empieza en 150 grados Celsius y lo estrangula la tubulación. Entonces aquí lo vemos toda la tubulación cerrada para que el fuego y humos no se pasen de un lado para otro. Acá es importante tener los proyectos, entonces nosotros trabajamos no solamente con AutoCAD para todos los sistemas, para tener todos los detalles, cantidades, pero también todos en BIM ahora. Entonces, si necesitan hacer proyectos en BIM, también tenemos toda la biblioteca. Y acá hay muchos cables y hay un sello cortafuego, pero ¿crees que estás correcto? En este caso no, porque si empieza en fuego, esta sección transversal es muy grande para que el sello consiga hacer tu función. Entonces hay que tener los cables organizados también. No puede tener como algo muy ancho, muy largo, que el sello no cortafuego no va a funcionar. Entonces esto muy peligroso. Acá los sistemas también, que lo comenté, hay que saber cuántas vueltas tiene cada sistema, qué tipo si vas a usar hormigón o lana de roca para cerrar, y todos tienen que tener el ensayo para los dos tipos de materiales, porque el comportamiento es diferente. Si usa algo diferente, hay que tener todos los testes, todos los ensayos. Y acá un aviso. Entonces, siempre que tiene un sello cortafuego, hay que avisar. Y en CKC nosotros tenemos todos los sistemas con un QR code que puedes escanear y vas a tener acceso a todos los datos de la obra. Entonces, cuántos sellos son, dónde fueron instalados, cuál diámetro nominal de los sellos, la dirección, todo se encuentra. Y para finalizar, me gusta siempre mostrar el bebé en el caderón de protección de seguridad, porque nosotros cuidamos de los niños con cintos de 5 puntos, hay protección laterales, hay lo ISOFIX, y para la seguridad contra incendio es la misma cosa. Si introducimos lo asunto de protección pasiva es porque es posible hacer mejor para la seguridad contra incendio. Entonces, nosotros creemos siempre en la evolución, porque en el pasado nosotros no usábamos la protección de estas caderas. Cuando era un niño, yo nunca tuve un caderón de este, pero hoy en día es muy importante. Tengo 3 hijas pequeñas y ellas siempre andan con mucha seguridad. Muchas gracias. Ahora lo paso la palabra al profesor Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, evidentemente los temas que ha tratado recién Roger son más que importantes. Obviamente estamos haciendo lo que sería una introducción a lo que es el mundo de
la protección pasiva. Esto no cabe ninguna duda. Sabemos también que hay muchos temas pendientes que tenemos que tratar. Va a haber mucho problema para sectorizar en la mayoría de los establecimientos. Establecer una compartimentación hoy en día es un desafío mayúsculo. Muchas veces no podemos hacerlo porque no se dan las condiciones edilicias. ¿Por qué? Porque la mayoría de los edificios han sido construidos desde el punto de vista funcional. Los edificios tenían que funcionar como edificios. La seguridad no estaba prevista. Estamos hablando de edificios de más de 40 años, 50, como en la Sí, mayoría en lo que es las grandes ciudades en Sudamérica. Eh, Disponer una compartimentación en un edificio de vivienda cualquiera en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es un desafío enorme. Hay que invertir sí, muchísimos recursos. Desafortunadamente no hay espacios. Hay soluciones para todo, por supuesto, pero es un problema que tenemos en todos lados. Eso sí, nos exigen hacer ejercicio de evacuación 2 veces por seguro. año. Bueno, pero no tiene sentido hacer ejercicio de evacuación en un lugar donde en un incendio real no vamos a poder evacuarlo nunca. Son inevacuables los edificios. No se pueden evacuar. Bueno, lo que tenemos en protección pasiva hoy en día nos da muchas soluciones. Muchas veces podemos llegar a hacer ante cámaras, adelante de los ascensores, o Sí, aislar todo lo que es la columna de las escaleras que son comunes a todos los pisos. Es una chimenea directamente que tiene el edificio. Y como había mostrado en el ejemplo en Estados Unidos, de un edificio que aparentemente estaba sano de afuera. Sin embargo, el humo invadió casi todo el interior, matando muchísima gente. Todas sí, estas cuestiones las tenemos que ver. Si bien las legislaciones están, todo lo que es auditoría, todo lo que es certificación, está muy, muy en pañales, como le decimos acá en Argentina. eh, y bueno, esa es una de las, eh, digamos, uno de los objetivos que nosotros queremos empezar a revertir, es decir, a través del bueno, conocimiento de la seguridad pasiva. Cuando Augusto se contactó conmigo para mostrarme cuál era la idea, no lo dudé porque evidentemente es contar con el apoyo incondicional tanto de CKC de Brasil y la Asociación Brasileña de Protección Pasiva y también acá en Argentina. Y es una manera de empezar a difundir entre todos los profesionales este tema súper, súper importante. A mí me toca, bueno. es decir, en el reparto de temas, hablar un poco de lo que es la legislación argentina y paso directamente a la presentación. Que existen las leyes argentinas. Obviamente la principal de todas es el anexo 7 del decreto 351/79 de Carlos, nuestra eterna la, ley. Sí, profesor, adelante. perdón por interrumpirte, solo para garantizar la, eso, ahora que aparezca Hay que la compartir. presentación. ¿Qué pasó? Si No- puedes compartir a ver, la presentación. a ver dónde estamos. Sí, un segundito. A ver, acá. Ahí vamos. Sí, Sí, perfecto. perfecto. Bien. Este Zoom me va a volver loco a mí, pero bueno. Perfecto. Aquí acomodamos todo esto. Ahí vamos. Bueno, decía que nosotros en el anexo 7 del decreto 351 de nuestra eterna ley, muy viejita, del año 79, 1979, un montón de años y que todavía no se ha modernizado del todo, pero básicamente esta norma establece requisitos de construcción
de instalación y equipamiento para proteger contra incendios. Lógicamente, con el objetivo de evitar su inicio, dificultar su propagación, asegurar la evacuación y facilitar la tarea a los bomberos. Bien, está muy bien escrito, pero si nosotros analizamos este último texto, la última párrafo, establecer requisitos de construcción. ¿Cuáles son los elementos de construcción que yo necesito tener, incorporar en soluciones edilicias, sobre todo lo que es ¿cómo es? Los elementos estructurales, el esqueleto, el edificio? También instalación y equipamiento para proteger contra incendio. Implícitamente nos está hablando de la seguridad pasiva, pero también habla mucho de lo que es la prevención del incendio, evitar su inicio. Acá no lo dice, pero el tema de una inspección de higiene y seguridad integral del edificio me va a ayudar muchísimo en detectar cualquier tipo de no conformidades o oportunidades de mejora para evitar exceso de materiales, residuos, de situaciones que pueden llegar a ser complejas, de que toda la parte eléctrica del edificio esté en condiciones, porque nosotros podemos proteger perfectamente con la última tecnología a un edificio, pero si no prevenimos y no trabajamos sobre la prevención, de nada nos va a servir. Nosotros tenemos que tener una buena gestión de riesgos, porque si no conocemos los riesgos, no podemos hacer una gestión de riesgo, porque no se puede gestionar lo que no se conoce. Entonces va todo de la mano. Después nos habla de dificultar su propagación. Ahí está el secreto de la compartimentación. Pero además, la protección pasiva es tan importante que es el único elemento o las únicas soluciones en protección pasiva que nos van a permitir asegurar la evacuación. Después cuando vengan los bomberos que se hagan cargo, pero yo tengo que asegurar la evacuación de esa gente. Es decir, si en un edificio que no cumple con lo mínimo, yo no puedo sacar a la gente porque hay una sola escalera y los ascensores son los mismos, no hay salida de emergencia. La protección pasiva me permite fabricar, entre comillas, una salida de emergencia. Pero bueno, esto requiere de diseños especiales, de uso de materiales específicos. Comparando con otros países, que son normas que muchas veces las tomamos como referencia también, porque las normas argentinas, además de la higiene, de la ley de higiene y seguridad y el decreto, se toman como referencias también normativas internacionales. ¿Por qué? Porque el decreto tiene muchos grises, muchas lagunas, hay muchas cosas que no se están abarcando con la normativa eh, que tiene peso de ley. Entonces, cuando no tenemos referencias legales, tenemos que buscar normas internacionales. Normalmente nos hablan de las NFPA, son bárbaras, extraordinarias, ahora las voy a nombrar, pero hay otras, hay normas chilenas, hay normas mexicanas, la mexicana NOM 02 STPS 2010, que establece requisitos de prevención y protección contra incendios. Es una norma muy importante y además asigna las responsabilidades que van a tener tanto los dueños, los patrones, los directores, como los empleados. Por otra parte, en Europa, por ejemplo, Europa tiene montones de normas que son una más completa que la otra. Las normas SUNE son fundamentales y la 13501-2 clasifica la resistencia al fuego, por ejemplo, los materiales, y la 23585 los sistemas de compartimentación, algo que en el decreto 351 no vamos a encontrar, porque no tenemos un indicador dentro de lo que es el decreto en la ley 19.587 que nos hable de cómo vamos a tener que clasificar la resistencia al fuego. Si lo hacen las normas IRAM, que son específicas. Si lo hacen los procedimientos de ensayo que tiene el INTI, por ejemplo, que es donde se certifican estas cosas. Pero ninguno de estos habla de los sistemas de compartimentación. En Europa la ONU
23585 sí es específica para sistemas de compartimentación. La tomamos como referencia, por supuesto. Y también se utilizan otras normas para los ensayos de resistencia al fuego. Y obviamente no puede faltar bajo ningún punto de vista las normas NFPA. Son de referencia global. Hoy las normas europeas se prevén, que son específicas también, vendría a ser la NFPA europea. Las se prevén junto con las NFPA, están haciendo convenios para tratar de que las normas sean adoptadas en referencia global. La NFPA se toma como referencia global, pero donde manda la se prevén, la NFPA es norma de referencia. La idea es hacerlos que tengan fuerza legal en todo el mundo. Por ejemplo, la norma NFPA 72 habla de los sistemas de alarma y señalización de incendio. Y otras rigen específicamente para protección pasiva y para protección activa en general. Algunas de esas. Tenemos la NFPA 80. Y fíjate qué interesante porque es una norma que establece las condiciones y requisitos para puertas, ventanas y otros materiales de protección de aberturas, asegurando que sean resistentes al fuego y sellen adecuadamente. Esto quiere decir que esta norma establece cuáles son los requisitos mínimos para que todos estos elementos que son aberturas cumplan con las certificaciones necesarias y también con los diseños de construcción adecuados. No son puertas comunes, son puertas que están definidas para cada situación en particular, normalmente son de doble contacto, son resistentes al fuego, o sea, son resistentes al fuego por sí mismos, no necesitan ningún complejo sellador. Se pueden pintar con pinturas intumescentes, pero no tiene sentido porque ya son hechas para que duren. Por otro lado, la NFPA 105 se enfoca en el sellado de las aberturas en barreras contra incendio, incluyendo penetraciones para conductos y tuberías, algo que estuvo hablando recién Roger en cuanto a collarines y mástics intumescentes, para evitar la propagación del fuego por esos agujeros, pero sobre todo por el tema del humo. Para que tengan idea, cuando hay un incendio en una habitación o en un sector de incendio, se produce dentro de ese lugar una presión producto de la expansión de los gases por dilatación térmica y se genera una presión sobre las paredes que si vos tenés un agujero de un diámetro más o menos de 1 centímetro, que pueda entrar una lapicera, en menos de 5 minutos la habitación de al lado puede estar invadida por humo. ¿Esto por qué? Porque el sector incendiado va a generar tanta presión que ese agujero, por más chiquito que sea, va a ser como una especie de jeringa en la pared y por ahí se va a colar el humo invadiendo toda la otra habitación. Ni que hablar con la norma más importante que tiene NFPA, que no es otro que el Código de Seguridad Humana. Establece las reglas de seguridad de vida, incluye requisitos para compartimentación de edificios. No solamente habla de seguridad humana, sino también los requisitos de compartimentación de edificios, algo súper importante. Y el uso de barreras de seguridad, por ejemplo, puertas cortafuegos, cómo tienen que ser, si son cierres automáticos, si el sellado de penetraciones, qué tipo de puerta te permite, el ancho de puertas, el ancho de pasillos, la resistencia al fuego. La NFPA 101 es una especie de Biblia y digamos, el libro de referencia número 1 en todo lo que tiene que ver con seguridad contra incendios. Ninguna de estas normas nos va a morder la mano, podemos usarlas, podemos conseguirlas, si nos dedicamos un poquito podemos llegar a conseguir alguna de estas normas medianamente eh, nuevas, se pueden llegar a conseguir, pero también están de acceso libre siempre y cuando vos te registres en lo que es la NFPA, automáticamente tenés
acceso online, no las podés bajar, no las podés copiar ni nada, pero sí podés consultarlas gratuitamente, que es lo mismo, en definitiva, lo tienen ellos y están en la última edición, que es lo más importante de todo. Todo este grupo de normas, además de recomendaciones de fabricantes, además de recomendaciones de bomberos, leyes municipales y demás, son todas súper, súper importantes. Hay que saberlas manejar, son bastante complejas al principio, pero cuando más o menos tenés a mano los 3 primeros capítulos son capítulos que te cuentan de qué se trata la norma y después empieza a desarrollar. Una norma, la 90A, también abarca todo lo que es la instalación de sistema de aire acondicionado y ventilación, lugares que el humo adora invadir, porque son lugares donde va a eh, repartir el humo por todos los pisos, va a invadir todos los pisos a través de estos sistemas y por eso que tienen que tener diseños muy específicos para evitar la propagación. El código de alarma y señalización es un sistema de alerta. No es crucial para la seguridad pasiva porque guía el diseño de los sistemas que activan alarma y notifican ocupantes, pero entran dentro de todo lo que es la parte fundamental de seguridad pasiva. Bien, además están las recomendaciones de los fabricantes y distribuidores de todos estos productos. Como estamos hablando, se están presentando, Augusto va a presentar algunas soluciones realmente interesantísimas. Eh, Estas recomendaciones que trae el mismo fabricante del producto también son normas o códigos que no están certificados como tales, pero que tienen una importancia muy, muy importante. Principios y media clave, la compartimentación, ya lo estamos hablando, que es lo más importante de todo. Vuelvo a hacer referencia al submarino. La resistencia al fuego, esto sale de un estudio integral, que es el estudio de evaluación de incendio y también de la carga de fuego que tienen los elementos. Y de ahí vamos a ir a las tablas, nos va a decir en el decreto 351 cuál va a ser la resistencia mínima que tenemos que garantizar en todo lo que son los sistemas de compartimentación y control del humo. Acá también, acá ya entran un buen grupo de soluciones en protección pasiva como cortinas o barreras de humo que normalmente están escondidas, pero en caso de incendio se despliegan y frenan el humo para evitar de que pase rápidamente de un lugar a otro. Esto sirve también para canalizar el humo, guiarlo hasta una salida segura, evacuar ese humo, y esto es lo que se va a traducir en una mejora de la visibilidad y la facilidad, va a facilitar mucho el tema de la evacuación. Evacuación segura, la protección pasiva protege la ruta de evacuación. Esto incluye escaleras y salidas. Hay soluciones que realmente son mágicas, donde las escaleras literalmente se van a encapsular dentro de verdaderos acordeones de telas ignífugas y eso va a actuar como una escalera de evacuación y se puede usar sin lugar a duda durante una emergencia. Y la protección pasiva va a tener un límite, va a tener un límite que tiene que ver con el tiempo. No requiere intervención humana ni energía para funcionar, nada de nada. Simplemente la protección pasiva está ahí, existe ahí, es pasiva, no es activa, es pasiva. Y ante un incendio va a tener tareas de em, eh, ¿cómo es? De compartimentación, asegurando todo lo que venimos hablando. Bien, ahora vamos a pasar a un tema que me pareció muy bueno incluirlo, que tiene que ver con un problema que está creciendo en forma exponencial, que es el de los autos eléctricos. Algunos son híbridos, pero que son un problema. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires hay algunos garages que no admiten que se estacionen autos eléctricos por el problema
que puede llegar a tener. Si este auto se prende fuego, no hay forma de parar el incendio, por más que se cuenten con todos los elementos de última generación. Por esta razón, creo que va a ser muy importante, aunque sea tocarlo periféricamente el tema. La batería de litio es un problema. Fue verdaderamente un tsunami tecnológico que nos pasó por arriba y no nos dio tiempo absolutamente a nada, ni siquiera para formular o establecer normas, leyes, códigos, eh, que sean específicos para este tema. Sí existen en la periferia, pero específicamente para las baterías de iones de litio no existe normativa de ningún tipo. Esto me consta porque estuve buscando normas, hablé con distribuidores en España, que son los que distribuyen en Europa, también con uno de los fabricantes en Alemania. No podés pedirle nada a los fabricantes chinos porque no te van a dar ningún tipo de información. Y también me comuniqué con Jaime Moncada, que es un ingeniero que es referente en el capítulo latinoamericano de la NFPA, a quien tengo el placer de conocer, y de vez en cuando intercambiamos información. Le pregunté, Jaime, ¿qué hay con esto? No hay ninguna norma. La NFPA guardó la norma con el número 800 por si en algún momento NFPA considera sacar la norma. Por ahora no, porque forman parte del grupo de los materiales de los incendios de, ¿cómo es? Metales. No nos olvidemos que el litio es un metal alcalino. No existe nada. Lo único que tenemos son las recomendaciones del fabricante y lo que va apareciendo en base a lo que es la experiencia. Hay grandes avances, sí, a través de aplicaciones y soluciones de protección pasivas en las propias celdas o baterías. Cada aplicación en la protección contra incendio requiere una solución específica, pero deben estar basados en sistemas homologados. No existe un concepto de protección que sirva para todos los casos. Las baterías de litio varían, siguen evolucionando. En cuanto a la química, cambia mucho el electrolito y sus materiales. Por eso la innovación en este campo es un factor decisivo y el control de los riesgos de incendio también varía. A día de hoy, los propios fabricantes recomiendan, no son leyes, no son normas, son recomendaciones fabricantes. Primero, monitorear la temperatura de la batería. Esto es un hecho fundamental, dado que tenemos que mantener las baterías de iones de litio dentro de lo que se llama ventana operativa. No puede estar a menos de 4 grados ni más allá de 60. Ese es el lapso de temperatura donde tiene que estar la batería. Y bueno, para esto se utilizan cámaras térmicas, etcétera, etcétera. Y acá aparecen algunas controversias que no tienen nada que ver con la cruda realidad. Continuar aplicando agente extintor hasta pasado 20 minutos, pero no te dicen cuál es el agente extintor. Y si vienen los bomberos, por lo menos 11.000 litros de agua, lo que sería el equivalente a 3 camiones de bomberos, algo que es un disparate. Y el riesgo de ignición, esto sí es verdad, se puede mantener latente, por lo menos durante 48 horas, 48 horas tenemos que estar monitorizando el tema. Eh, por otra parte, la protección pasiva en las baterías de litio incluye medidas de arquitectura y materiales. Estos no están en la recomendación de los fabricantes, sino que aparecieron como soluciones que van a limitar la propagación del fuego y van a tratar de aislar. Obviamente que un incendio de batería de litio es directamente un volcán en erupción. Es imposible detenerlo, pero sí podemos compartimentar ese riesgo y si llega a generarse algún incendio, bueno, darle la suficiente resistencia como a través de la protección pasiva poder llegar a controlarlo. Hay para las baterías en sí mismo. También tenemos portones cortafuegos, armario de seguridad para el almacenamiento de baterías, separación de baterías y de otros materiales.
Y a diferencia de los sistemas activos, como extintores, no requieren activación humana. Están destinados a resistir temperaturas. Esto es protección pasiva con todas las letras. Sectorización contra incendio, evitamos la propagación, se evita aglutinar mucha batería en un mismo lugar, no hay ningún tipo de solución respecto a las baterías que están en desuso, se utilizan soluciones de armarios ignífugos o directamente eh, cajones dentro de los cuales existen materiales granulados que absorben la energía, se meten ahí las baterías, se tapan, eso es una protección pasiva que se tiene, otra de las formas, y también en algunos casos cortinas cortafuegos que son muy fáciles de integrar a cualquier solución y resisten 2 horas a 1100 grados centígrados, o sea que es algo realmente muy, pero muy interesante. La compartimentación usa muros cortafuegos resistentes al fuego. Hay un montón de soluciones respecto a esto. Compartimenta, aislamos el fuego y de ninguna manera el fuego puede llegar a propagarse. La duración puede ser 180 a 90 minutos. Esto depende mucho del diseño arquitectónico que se tiene. Se encuentran en ensayos productos basados en grafito que se presentan en diversos formatos. Algunos tienen formas de como si fuesen unas placas que podemos intercalar entre baterías de litio, por ejemplo. Esto aguanta un montón de agresiones, pero sobre todo son muy buenas porque pueden expandirse multiplicando por 20 su espesor. Es algo intumescente. Portones que se pueden llegar a colocar donde podemos llegar a tener un punto de carga de baterías de litio, un punto de carga de elementos eléctricos. eh, Al momento de proceder a la carga directamente se cierran los portones en forma automática hasta que se termine de implementar la carga específica de algunos de los vehículos eléctricos que tienen que estar en un área diferenciada, siempre en áreas diferenciadas. Muchas veces tenemos carretillas o elevadores de horquillas o elevadores de plataformas móviles o simplemente vehículos para circulación interna que son a batería. Eso tiene que estar en lugares alejados de los lugares más concurridos, ¿no? Tenemos que darle un estacionamiento diferenciado. La mayoría de las baterías tienen un sistema de gestión. Es un sistema que maneja tanto el reparto uniforme de cargas como también la vigilancia de las baterías. Estos son sistemas de seguridad pasiva que están monitoreando, pero que en definitiva nos están dando toda la seguridad para que estos sistemas no entren en colapso. Es un aparato que va en un lado alejado de las baterías y es el que va monitoreando permanentemente este tipo de elementos. La función es básicamente leer el voltaje, la corriente que entra y sale de la batería, la temperatura, determinar la carga total, el estado de la batería. Son sistemas de gestión realmente revolucionarios y que hoy en día aparecen en todos los vehículos eléctricos. Muchas veces desconocemos esto, pero son las partes más importantes que tienen estos elementos. Si alguna batería, alguno de los módulos, tiene una batería que entra en crisis, automáticamente desconecta todo el sistema y hace que esa batería que deje de funcionar. Eh, a veces, como todo buen sistema que está en desarrollo, puede llegar a funcionar y terminan colapsando los elementos. Detección temprana, el monitoreo debe ser muy preciso, confiable. Se vigila cada una de las celdas de batería que forman parte de los módulos. Hay mucha tecnología, pero si es posible, una detección muy temprana
basada en la detección de gas o de humo tras el fallo incipiente de la celda. También podemos llegar a tener que el entorno en que nos encontremos condiciona el sistema de detección. Esto hay que tenerlo presente. Y en base a estas premisas señalamos diferentes tecnologías, por ejemplo, analizando muestras de humo por aspiración, detectores de ionización de llamas, cámaras termográficas, que son los elementos de detección más utilizados en estos sistemas. Mira vos, todo lo que tenemos que hacer por culpa de la batería de litio. Extinción de incendios. Acá hay muchos mitos y leyendas. Muchos mitos y leyendas. Los sistemas de teoría, extinción automática, extinguen o contribuyen a prevenir la propagación del incendio. Acá me habla que tengo que seleccionar el extintor más adecuado, la descarga correcta a la gente, pero en ningún momento me habla del agente. Lo único que podemos hacer si tenemos un sistema modular de baterías de litio, ojo, son baterías de iones de litio. Las baterías de litio son específicas para algunas soluciones, pero la batería de litio no es amigable con los sistemas de diluvio, porque el litio reacciona violentamente con el agua, pero las de iones de litio no tienen esa misma reacción. Reaccionan, pero en forma controlada. Aparte, las baterías son todas resistentes al polvo y resistentes a líquidos. Esto significa que no voy a poder meter dentro de la batería ningún líquido que pueda tener. Si hago un sistema batería donde una batería de litio entra en crisis, ¿para qué me sirve el agua? Para mantener frío el resto de los elementos. Para otra cosa no. Hay que monitorizar la temperatura, continuar aplicando el agente extintor hasta 20 minutos después de la extinción. Hablamos del agua de los bomberos y también el monitoreo de 48 horas siguientes a lo que estamos viendo. Y rápidamente quiero hablarle del agente extintor F500, lo único que está certificado como efectivo en incendio de iones de litio, pero en la segunda etapa, cuando se inicia lo que es el embalamiento térmico o el thermal runaway. La batería de litio es un volcán en erupción. Así como no podemos parar un volcán en erupción, tampoco podemos extinguir una batería de litio. Si el agente extintor es un agente que va a alivianar el agua y contiene micelas encapsuladoras, que son realmente una solución fantástica. Es de respuesta rápida, suprime el incendio y asegura el control. Eh, Encapsula gases tóxicos, contaminantes y reduce el riesgo de salud en las personas, pero la aplicación de estos elementos no se hacen normalmente en forma automática, sino en forma manual. Bien, por otra parte, existen sistemas ya destinados a lo que son los eh, autos eléctricos, son sistemas también que son específicamente resistentes al fuego, son soluciones en protección pasiva, son elementos que están diferenciados dentro de estacionamientos, donde tenemos un monitoreo constante, toda la estructura alrededor del auto es resistente al fuego, existen elementos que van a aspirar lo que es el F500, el agente extintor encapsulador, a través de las bombas y dosificaciones, que en cuanto a estos detectores identifican el incendio, lo que van a hacer automáticamente es descargar un diluvio que hace una mezcla de agua y el agente encapsulador F500. Esto es hasta ahora lo único que garantiza que este tipo de incidente dentro de un lugar cerrado se pueda llegar a contener. Otra de las soluciones es la manta ignífuga. La manta ignífuga se puede utilizar en muchos autos, en incendios eléctricos, puede ser motocicletas, patinetas. Aísla el fuego, reduce el oxígeno en la fuente del fuego y tiene muchísimas cantidades de eh, digamos, beneficios, entre comillas, porque los gases acumulados
debajo de una manta, pues se siguen acumulando gases, pueden generar explosiones. Las mantas en todo caso no son para apagar incendios, sino que son para aislar algún auto que se prendió, algún elemento que se encendió, para evitar de que salga radiación y se pueda llegar a propagar rápidamente el fuego. Eh, es una herramienta efectiva para aislamiento, tanto eléctricos de combustión, los autos. Estas son las que tenemos, que ofrece CKC. Están hechas en base a grafito y fueron ensayadas en diversos tipos de operaciones. Son muestras que son mantas muy confiables, absorben muchísima la cantidad de calor, incluso puede llegar a aislar escenarios muy complejos. Tengamos siempre presente que debajo de la manta se van a formar mezclas inflamables, mezclas explosivas y gases que pueden llegar a ser muy complejos. Entonces, nosotros podemos hacerlo, podemos usarlas, eh, pero siempre de manera responsable. ¿Cuál es digamos, el secreto de esto? El entrenamiento y la capacitación. Bueno, esta es mi parte de la presentación de hoy. Le paso la posta a Augusto, así que cualquier cosa acá tienen algunos datos para hacer algún tipo de consulta que ustedes crean conveniente. Así que muchas gracias. Augusto, entonces No. estamos contigo. Un Anda. segundito, ahora voy a compartir la presentación. Listo. Muchas gracias, profesor. Muy buena presentación. Y las personas que tienen dudas pueden escribir en el chat. Entonces, si quieren poner las preguntas, por favor lo hagan. Y pueden hacer ahora ya, porque después lo vamos a recoger y hacer las preguntas para cada uno. Listo. Cumplimos bastante el horario, solo 5 minutos atrasados, pero gente, muchas gracias por esperar hasta ahora. Viene una parte más práctica, que son los productos, ejemplos prácticos. Y como ya dijimos por el chat, o en 15 minutos abrimos el micrófono para preguntas. Primero acá unos puntos. Otra vez la cuestión de los expertos de higiene y seguridad, que son ustedes, la mayoría acá presente en este webinar. Ustedes son los más grandes aliados que tenemos por el tema. En Brasil son los bomberos, pero acá son ustedes. Entonces cuenten con nuestra expertise. En Brasil tenemos ingenieros, tenemos 27 años de experiencia de CKC Brasil como la líder en protección pasiva y mi persona, la empresa CKC Argentina, acá como referencia desde el inicio del proyecto hasta la buena venta. Y buena venta porque nosotros no hacemos mala venta. Ya rechazamos y vamos a continuar rechazando ventas si identificamos que hay algún problema. Entonces, siempre doy un ejemplo práctico. Un cliente le gustaría hacer un sellado de aberturas, pero en vez de hacer con los sistemas correctos, quería hacer con una chapa muy finita y aplicar un retardante de llama para visualmente decir que estaba sellado, que estaba tapado. Entonces, como identificamos que no era la forma correcta, no avanzamos con la venta. Entonces, no era el objetivo de ser la mala imagen acá, no. Es que nosotros tenemos todas las autoridades y todos los clientes como la mejor persona para hacer las futuras ventas y mantener nuestra reputación. Y ustedes, como hacen todos los estudios de carga de fuego, de los riesgos, ustedes definen, por ejemplo, que son 90 minutos, son 60 minutos y nosotros te presentamos cuáles son los productos adecuados para cada protección. Entonces voy a empezar acá. ¿Cuál es nuestro guía, nuestra Biblia? Como no hay un reglamento como en Brasil más nacional, acá la ciudad de Buenos Aires con su código de edificación es nuestra Biblia. Entonces hay el código que dice las condiciones específicas de protección pasiva,
más o menos 40 páginas, deberían tener 400 páginas, pero en algún día eso va a ser un poco más detallado. Por ahora es lo que usamos para definir los tipos de protección. Y cuando hablamos, Roger ya habló, el profesor también, pero cuando hablamos de reacción al fuego, son dos temas muy importantes que siempre invierto tiempo para hablar con los clientes. Es la propagación de llama. Este es el primer índice, o sea, el retardante para reducir la propagación de llama tiene que tener un cierto nivel de performance. Y el segundo punto que el profesor adelantó, el tema del humo. Entonces no funciona tener un excelente producto que no propaga llama, pero que tiene una emisión muy grande o de humo tóxico. Entonces, cuando hablamos de retardante, siempre tener los dos puntos, emite poco humo y reduce la propagación de llama. Y tenemos las clasificaciones R1 hasta R6. Por ejemplo, en Brasil, todos los productos tienen que ser hasta R2, muy baja propagación de llama. Desafortunadamente, acá en Argentina, para algunos, el código de edificación dice R4, que es muy elevada, mediana propagación de llama. No estamos de acuerdo con eso, pero es más para decir a ustedes que son estas dos y tienen las normas complementarias que para piso es la IRA 11910 y para tejido, telones como los teatros, la IRA INTI-CITI 7577. Para la compartimentación, son dos principales normas que son la DUL y la FM. No voy a entrar en detalle acá de todo porque tenemos que hablar ahí más o menos de 30 productos. Pero como la UL son dos principales, para los sellados y segundo para las juntas. Y la FM para Firestop en general, la 4990. Como anticipé la cuestión del certificado, ¿cómo ustedes tienen que hacer junto a la autoridad o junto al cliente presentar toda la documentación que el local está bien protegido? Nosotros te ayudamos con un certificado que era disponible en la página de CKC y impreso también con sello antifraude, que tiene todos los detalles de la obra. Entonces, cuando la autoridad final recibe el documento, si tiene la capacidad de, espera, vos compraste un producto para proteger 100 metros cuadrados. Pero acá, cuando hago la inspección, hay 1000 metros cuadrados. Algo falló. Entonces, el objetivo nuestro, como nosotros no hacemos la aplicación, son ustedes que acompañan, ustedes que están junto con el cliente y las autoridades, proveemos la información para complementar todo tu trabajo y tiene todos los detalles de la obra, el nombre del cliente, la dirección, la cantidad de producto utilizado, cuál fue el material protegido, el número de la factura, que es muy importante. Sabemos que el cliente compra un producto y dice que compró 10. No, aparece el número de la factura. Y todos los laboratorios, las normas cumplidas. Y por último, el ciclo de mantenimiento. No es que vos aplicaste un retardante en una tela que va a poder durante 20 años tenerla. No, por tejido, por ejemplo, textiles son 5 años el ciclo de mantenimiento. Ahora entramos en los productos en sí. El primero que me gustaría hablar con ustedes para textiles. Este fue el primer ensayo que hicimos acá en el INT, el Instituto Nacional de Tecnología de Argentina. En total ya son 7. Entonces empezamos por los más, entre comillas, fáciles de ensayar, que el INT tiene los equipos. Entonces, además de textiles, son las alfombras que ensayamos para madera virgen y para textil específicamente, el producto se llama CKC 2020. Es un producto base agua que con pulverizador, un bidón de 5 litros, protege hasta 33 metros cuadrados. Y acá algunas fotos de la aplicación. Siempre sugerimos que usen los materiales de protección, anteojos, mascarilla, los guantes, pero es muy simple de hacer la aplicación. Y acá a la derecha, este va a ser el ejemplo, todos los productos van a tener el mismo modelo. A la derecha acá están los ensayos, puse prioridad los de INTI de Argentina, ensayado en Brasil, ensayado en Estados Unidos. Entonces, tranquilamente podemos proveer a ustedes un producto de siempre de primera calidad. El segundo producto, para madera sin tratar. Está grande la demanda acá en Argentina, los inspectores en Buenos Aires están pidiendo bastante.
si hay escalera, si hay piso, si hay pared, si hay techo de madera, hay que aplicar un retardante. Y si específicamente es una madera sin tratar, que absorbe líquido, tenemos el mismo producto, se llama CKC 2020, también ensayado en el INT. Acá algunas fotos de maderas crudas, por ejemplo, pero básicamente si la madera absorbe líquido, es posible con un bidón de 5 litros proteger 16,6 metros cuadrados. Tercer producto, alfombras. En todos los edificios comerciales, en Brasil, en el mundo, existe y cuando el inspector va, pide cuál es la certificación y el cliente no tiene. Como el cliente no tiene, una buena solución, contratar el CKC 2020 HP, se llama, y vos con un bidón podés proteger hasta 25 metros cuadrados con una fácil aplicación, con un producto, con el pulverizador de mochila o de mano, vos podés aplicar y todos esos productos salen del certificado que yo mostré en el inicio, que por ejemplo el de alfombra es de 3 a 5 años el ciclo de mantenimiento. Acá en Argentina está ensayado con las dos normas IRAN 11916 e IRAN 11912, que son las normas de humo y propagación de llama y piso. Cuarto producto, gente, madera de barniz. Entonces, cuando hablamos de madera, son tres tipos: la madera virgen, que es la sin tratar, la madera con barniz, y por último, el próximo les voy a mostrar una pintura blanca. Pero en este caso acá, el barniz es de excelente calidad, el producto viene de Inglaterra, es sofisticado, tiene que ser muy bien aplicado como cualquier barniz. Entonces, con una pistola y hasta 19 metros cuadrados, casi 18,75, una lata de 2,5 litros puede proteger. Y si es para ambiente externo o si tiene agua, no se puede lavar, por ejemplo, pero si es ambiente externo, aplicar un top coat después para garantizar que nuestro retardante se mantenga. Y aquí algunos ejemplos, cuando vos aplicas queda blanco y 2, 3 minutos después ya empieza a oscurecer y queda transparente, el cliente no se da cuenta que hubo la aplicación. Este es el 2020 HP. Perdón, aquí está equivocado, el BR. Por último, de madera, la madera pintada, blanca. Esta es fácil de aplicar porque es una pintura, opa, antes de mostrar el video, es la pintura que estamos acostumbrados. Es posible después, por arriba, aplicar una pintura vaciago de otro color, pero a los clientes les gusta hoy en día el blanco y queda con este formato. Y voy a mostrar para ustedes porque la gente no conoce qué significa la intumescencia, porque esto es una pintura intumescente que cuando pintada forma una capa de protección que hace esta en sí la protección para que el fuego no entre en el material. Y acá tenemos un video bastante rápido de 30 segundos de cómo es. Listo. Durante la llama, casi 1000 grados centígrados, y después de algunos segundos, cuando se extingue la llama, vuelve la temperatura ambiente 40, 50, 60 grados, por eso al toque es posible. Y acá está el producto que es el CKC 268. Se puede aplicar con pistola, con rodillo, con pincel, y un balde de 18 litros protege hasta 70 metros cuadrados. Entonces, estoy siendo bastante específico acá a mostrar para ustedes en este primer webinar. Quería mostrar lo máximo de información posible y después en los próximos vamos especificando cada tema y la pregunta, que en un rato ya vamos a abrir para preguntas, podemos hablar específicamente de cada uno. Pero, por ejemplo, este producto tiene ensayos UL. Está ensayado en Brasil, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Suiza, y tiene, además de reacción al fuego, que aprendimos bien con Roger y con el profesor,
tenemos la opción acá para puertas de madera. Eso se vende mucho en Brasil para puertas, edificios más antiguos que tienen puerta de madera y necesitan 30 o 60 minutos de protección. Con esta pintura ensachada se puede aplicar y transformar entonces la puerta, convertir, perdón, la puerta en una RF30 o RF60. Y después en escaleras, en cielo raso, en techo, el retardante con las dos clasificaciones que hablamos de reducir la propagación de llama y reducir la emisión de humo. El próximo producto, eso la gente se asusta un poco, pero ya hay acá en Argentina gente CKC trajo que es para mampostería. Entonces voy a tener bloques de concreto que no podés certificar o garantizar que tenga 60, 90 minutos de protección. Con nuestra pintura es posible convertir eso y certificar para el cliente final las autoridades que va a tener hasta 180 minutos, o sea, 3 horas cortafuego y contra llamas va a tener hasta 4 horas. Y un balde de eso de 18 litros puede hacer hasta 63 metros cuadrados de mampostería. Y todo eso con el tema de compartimentación que el profesor explicó, que acá son los sectores de incendios. Entonces, si lá vos hiciste el cálculo de carga de fuego, de riesgo, y determinó que son 60 minutos o 90 minutos, tenéis que garantizar que aquel lugar tenga. Y como garantiza, por ejemplo, sea un muro de concreto, mampostería, puede aplicar nuestro producto. Tiene el sello de UL, ensachado en Brasil, también en Estados Unidos, Inglaterra, y se aplica como una pintura normal. Este mismo producto, el CKC 333, tiene múltiples usos. Se vende mucho en Brasil por el tema de placa de yeso, que acá el Durlock va a poder tener, además, con la placa y pintando con el CKC 333, garantizar que hasta 2 horas de resistencia al fuego con UL, NFPA. Entonces, además de espuma acústica, Cromañón, si tuviese este producto aplicado en el Cromañón, no hubiese pasado lo que pasó con el techo, obvio. Además de eso, plástico, cierro raso. Acá en Argentina, como en Brasil, hay mucho cierro raso con plástico PVC. Y por último, las chapas metálicas y puerta cortafuego, solo para dejar en claro, no es tener una puerta cortafuego, es para la chapa de la puerta, que con el tiempo, aplicando decenas de diversas camadas de pinturas, que cuando si hay algún incendio, se prende fuego, está caliente, entonces con nuestra pintura, con el 333, va a poder transformar eso en una chapa eh, con retardante. Ahora entrando en la parte de compartimentación. Estoy acá llegando a la parte final de la presentación, que es muy común en Argentina, sabemos, la parte de sectores de incendio. Tenemos todos los productos con UL, con FM. Y cuando hablamos de sellado de abertura, la gente, como dije, el mal ejemplo de la chapa finita, pintada, no puede ser. El sistema más correcto, o sistema, uno de los sistemas, perdón, es la lana mineral, una lana muy específica de 150 kilos por metros cúbicos, pintada con un revestimiento y con el sello alrededor. Entonces, acá tenemos a la derecha un ejemplo, era un shaft de sistemas muy bien aplicado. Y los productos INSS 1186, puede aplicar con pistola, con rodillo, con pincel, protege hasta 15 metros cuadrados una lata de 18 litros, hasta 3 horas de resistencia al fuego. El próximo producto, el sellador, que complementa el INSS 1186. Tenemos dos tipos de sellador, un sellador para ambientes internos, o sea, más secos, que el INSS 1440. Y para los ambientes que externos o que necesitan más de las juntas, INSS 2460, que este en rojo acá. Se aplica con la pistola de 600 mililitros común que el Mercado Libre se compra fácilmente y viene obviamente con los sellos UL, FM hasta 3 horas de protección. Y cosa poca gente sabe, los expertos sí, pero los clientes no saben que las tuberías tienen que tener los collares y las cintas. Entonces, antes de hacer todo el cemento, de cerrar la tubería, nosotros sugerimos
que sea puesto la cantidad correcta de collares, porque dependiendo del diámetro de la tubería, necesitas un específico la altura y la cantidad de vueltas de los collares. Una vez instalado el collar, ahí sí podría aplicar una lana mineral alrededor o el cemento, que eso facilita y deja mucho más económico, barato en la hora de proteger. Pero como sabemos, Latinoamérica, el cliente después de hacer todo quiere hacer la protección. El único sistema disponible es con la cinta inox o el acero inoxidable que encajas con las perforaciones. Este sistema número B acá, hasta 3 horas de protección. Cables eléctricos. Eso hay bastante demanda, hay que proteger los cables, hay pintura para eso, se llama DC 6150, tiene el sello de FM Approved, hasta 14 metros cuadrados de protección de cables con un balde de 18 litros. Los dos últimos productos, vidrios resistentes al fuego. Estos son espectaculares. Sabemos que es caro, sabemos que es difícil, pero existen. Entonces, cuenten con nosotros. Los vidrios son de Vetrotec Saint-Gobain, un acuerdo comercial que CKC tiene. Como Roger especificó en el museo, uno más importante en São Paulo, el MASP, ya lo instaló. El hospital Albert Einstein en São Paulo, nuevo ahora, lo está instalando. Hay muchos clientes. Y una cosa importante que son los visores. Entonces, están en el laboratorio, tienen que hacer la compartimentación entre la parte interna del laboratorio y el pasillo. Se utiliza visores laterales a las puertas. Entonces, como hay una puerta cortafuego, no sabe lo que está del otro lado, es posible poner un visor lateral para que haya esta posibilidad de ver del otro lado. Y por último, la manta resistente al fuego, como el profesor mostró. Acá trabajamos con la mejor empresa que se llama Bridge Hill, una empresa noruega. Las mantas son todas de grafito, piroxeno, pero no sé pronunciar. Y tiene hoy en día la mejor especificación, la mejor norma internacional muy nueva, que es la DIN Spec 91489. Entonces siempre pregunte si tiene esta especificación, porque tiene que tener hasta 2500, el fuego de un auto de litio puede atingir hasta 2500 centígrados. Eso es mucho, es mucho. Las mantas actuales acá en Argentina, la competencia, por ejemplo, es hasta 1000, 1200, que eso no funciona para un incendio en baterías de litio. ¿Está bien? Y un ejemplo, en Brasil ya hay muchas normas. Roger, si quiere entrar en este tema, la sugerencia es hacer un webinar específico de las mantas, porque ya hay normas en Brasil y seguramente acá en Argentina en algún momento van a implementar. A cada 50, 100 metros es obligatorio tener una manta para un subsuelo si tiene autos eléctricos en el edificio. Entonces tiene que tener las cabinas con ruedas para fácilmente poder mover estas mantas. La manta grande tiene 42 kilos, no es cualquier persona que puede utilizar. ¿Está bien? Gente, muchas gracias. Pasé un poco de mi tiempo, pero ahora vamos a abrir a preguntas. Sí, muchas gracias, Augusto, muy bueno. Y tenemos algunas preguntas acá. Voy empezando y creo que el primero, Julio Sánchez, pregunta ¿con los productos CKC podemos forrar un garaje para ese alto eléctrico? Entonces, para las garajes, el más recomendado es tener diversos tipos de sistemas, como el profesor Carlos lo habló. No hay una solución definitiva, entonces hay que tener una combinación de varios sistemas. Entonces, puedes tener detección, creo que es el primer que tienes que tener, porque si la portaría, las personas están durmiendo y no tienes detección, vas a demorar como 5, 10, 15 minutos más para llamar a los bomberos. Es un tiempo muy precioso. Entonces, hay que tener detección en las garajes. Y la recomendación para las garajes es que tenga una manta ignífuga por andar, por pavimento, o por lo menos una manta por edificación. Ahora, si puedes instalar también
cortinas, cortahumos y resistentes al fuego es una cosa muy buena. Acá en Brasil, las edificaciones nuevas ya es consenso que todas van a instalar sistemas de detección, rociadores y extracción de humos. Entonces, ya está consensado con las constructoras, porque el más difícil es convencer las constructoras. Sí, Las edificaciones existentes, algunos estados, tenemos como 27 estados acá, cada una puede crear tu propia legislación. Entonces, algunas están prohibiendo la instalación de cargadores, pero no están prohibiendo el carro de estacionar. Entonces, ah, no se resuelve el problema. Entonces, es una cosa que estamos alertando las autoridades, pero si puedes tener la manta y detección. Es lo primordial. La manta no es para cualquier un usar. Hay que tener protección respiratoria y tener la ropa de aproximación y también el hidrante para que se aproxime si ya está con la fuga térmica totalmente desarrollada, porque es muy caliente se llegar sí. cerca. Profesor, ¿quieres complementar algo? No, está bien. Julio es un colega, un amigo personal que está hablando, que está por allá por el sur también. Bueno, cantante con gusto que estuvieron hablando algunas cositas. El tema es, no podemos forrar un garaje, no, de ninguna manera. Quizás podríamos fabricar una especie de nicho dentro de nuestra vivienda, completamente aislado, sería un sector de incendio, pero sería extremadamente costoso, no tiene Sí, sentido. Quizás conviene más establecer un garaje fuera de los límites de la vivienda, en un garaje armado para proteger el auto. Y normalmente se preferiría que tenga un techo resistente y que no tenga paredes, por ejemplo, o que tenga ventilación en las paredes. Eh, sí, Adentro de la vivienda yo no pongo un auto ni por casualidad, prefiero los autos a gasolina, eh, que son mucho más seguros. El tema de los vehículos eléctricos es un problema, se está trabajando, se están ensayando, se están tratando de establecer cuáles son las normas, las metodologías o y cómo podemos salvaguardar un auto eléctrico correctamente estacionado. Es una revolución, nos están pasando por arriba, sigue esto todavía. Y tal como estaban preguntando por ahí, que lo dijo Sebastián Aramburu, no, Marcelo D'Angelo, porque se hablan sobre la batería vehicular, no se ve el riesgo de las baterías celulares, sí se ven los riesgos de baterías celulares. Cuando hablamos de baterías, son de iones de litio, no son de litio, son de iones de litio, es otra tecnología que tiene que ver con la ionización interna en la batería. Todos son un problema. Dentro de lo que es la carga de fuego, no está estipulado un potencial calorífico para lo que es una batería de litio. No, no está determinado. Se prefiere que todo eso esté, por ejemplo, en los establecimientos que tengan un sector aparte en elementos, en gabinetes ignífugos, ahí adentro donde se van a almacenar las baterías de litio en condiciones especiales, tiene que ser resistentes al fuego a más de 1500 grados, tiene que estar refrigerado en algunos casos, en otros casos son contenedores que se vienen directamente, se ha preparado para esto, pero son todas soluciones que se van dando en forma artesanal, para decirlo de alguna manera. No hay normas específicas. Lo que podemos hacer es usar un poco el criterio profesional, aislar lo que es una batería de litio por lo menos entre 2 y 5 metros del resto de los elementos y no dejar nunca, nunca una batería dentro del cargador cargándose, porque hay un límite de carga que podemos tener
que está dentro de lo que yo había mencionado, que hay una ventana operativa. La sobrecarga de batería puede inducir al embalamiento térmico. La infracarga de la batería, es decir, si la batería se descarga del todo, acorta la vida de la batería, disminuye la calidad de los materiales y queda induciendo también el embalamiento térmico. Las baterías son fabulosas porque almacenan altísima cantidad de energía, pero tenemos que conocer sus características y conocer el peligro. Si conocemos el peligro, vamos a tener una solución para el peligro. Acordate, nunca se puede gestionar lo que no se conoce. Si nosotros vamos a comprar un montón de herramientas eléctricas porque nos soluciona la vida, vamos afuera, trabajamos en la calle, en una empresa de servicios, no tenemos que llevar el generador con las baterías, bárbaro, pero no te olvides que esto hay que gestionarlo. Las baterías de litio son siempre un problema, pero eh, no me quiero extender con esto, pero vamos a tratar más adelante, hago un webinar sobre todo este tema en particular. Sí, muy bueno. Tenemos otra pregunta acá, CKC 2020, ¿qué resistencia tiene? Augusto ya lo respondió, entonces la diferencia, Víctor, es muy importante. Reacción al fuego, se evalúa la propagación de las llamas y también la producción de humos. Ahora, resistencia al fuego es para evitar el colapso de una edificación, entonces protegen las estructuras y también se hace la compartimentación. Ah, ahora, creo que es esto. Las preguntas de celulares, el profesor ya los respondió, pero quería hablar de un ocurrido en Air China que se ocurrió esta semana y en un vuelo que estaba en el aire, un power bank, que es una batería, empezó un incendio y el avión tuvo que descer y aterrizar porque se quedó mucho humo dentro de la cabina. Y una de las cosas que las compañías aéreas hacen es poner el equipamiento en agua, jugar mucha agua o a veces el hielo. Entonces, pero hay algunas, hay una bolsa que se vende también que se pone lo celular o computadores dentro y se cierra y tiene ampolas que se rompen y reducen la temperatura también. Y el otro que el profesor Carlos habló, también hay como unas pequeñas pelotas de vidrio que se ponen arriba y lo derrete y lo lo roba el calor cuando empieza una fuga térmica. Pero es un asunto que nosotros también tenemos muchas cosas, mucho contenido, porque acá en Brasil CKC ayudó a desarrollar 4 incendios en vehículos eléctricos. Entonces, dos fueron con la Volkswagen, lo quemamos 2 ID4. Desafortunadamente no tenemos los videos. Tenemos algunas fotos que podríamos compartir con ustedes de los entrenamientos que los bomberos hicieron para hacer el combate. En el primero incendio se quemó como 17 minutos, porque es el tiempo de respuesta medio de los bomberos de São Paulo. Y grande parte de la batería se fue, porque empezó el fuego en la batería. Lo hizo una punzón mecánica, un damage, y usaron como 2.500 litros de agua para contener. Entonces, mucho menos do que lo oímos de 10.000 litros, 30.000 litros en otros casos. Pero en el segundo caso, lo usaron como 10.000 litros de agua, porque se empezó el combate con 5 minutos
y aplicaron FM500, no, F500, otros productos, aerosoles, intentaron todo y no se extinguía. Entonces, por fin lo aplicaron a la manta ignífuga y así se consiguió contener el fuego. Eh, el riesgo de explosión es una cosa que está siendo evaluada aún. En principio no es algo que se ocurre. Entonces NFPA y UL hicieron como 16 testes y en dos casos tuvieron esta deflagración, una pequeña explosión. Nadie se ferieron, pero hay un riesgo cuando se alimenta aire, oxígeno. Entonces no se levanta la manta cuando se aplica. Se aplicó, lo ajusta y sale de perto. Entonces, y hay que llegar con todo equipamiento de protección, porque si alimenta oxígeno, la mistura es muy combustible. Y con el oxígeno, por más que la batería lo produce, el propio oxígeno, es una cantidad muy pequeña y los otros humos van a encargar de suprimir. Pero hay algunos protocolos nuevos que Bridge Hill lo desarrolló. Yo hice una presentación como un mes atrás. Y nosotros podríamos presentar si les agrada, porque los muestra la explosión como es. Entonces es importante tener protocolos para se usar la manta. Hay una pregunta más. ¿Qué toxicidad tiene el humo de estas baterías? Ellas, Miguel, es una buena pregunta. Son muy tóxicas. Eh, hay un componente que es el ácido fluorhídrico, que es el más peligroso y las personas no lo perciben. Perciben porque queda las áreas expuestas, queda ardiendo, pero si inhala, entra en la corriente sanguínea y una de las únicas formas, hay antídoto, es un carbonato de potasio, no, es no voy a decir porque no sé, pero hay un antídoto que puede tomar, pero si sabe que estás contaminado haciendo un electrocardiograma, un examen cardiológico. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si tuvo exposición, tienes que ir al hospital y decir que estuve expuesto a este tipo de humo. Sebastián pregunta, consulta sobre manta. ¿Cuánto uso se puede dar o es solo un uso, dependiendo del incendio y vida útil? Buena pregunta, Sebastián. La manta puede usar hasta 30 veces la CarPro X y hay una otra que es estándar que puede usar solamente una vez. Entonces la diferencia de precio es significativa porque una tiene una composición más resistente, entonces más sostenible. Marconi Edgardo pregunta, ¿en Argentina hay extintores F500? Yo no Sí, sé decir, sí porque nosotros existen. no trabajamos con F500, pero profesor Carlos lo Sí, sabe. sí, existen. También hay una pregunta que hizo, está por acá, lo hizo Marcelo D'Angelo. El DEMSA 500. DEMSA es una fábrica de agentes extintores, ellos tienen laboratorios, certifican sus productos. El DEMSA 500 es certificado, es el único. El F500 está certificado por DEMSA. Em, pero de todas maneras, para que tengamos definitivamente una idea, nosotros no podemos nunca detener un volcán en erupción. Una batería de litio, sea chica o sea grande, de iones de litio, genera su propia combustión interna, tiene con qué hacerlo. El tema de la liberación de esos elementos que están en el compuesto electrolito,
cuando se levanta la temperatura, casi siempre es por cortocircuito. Cuando nosotros perforamos una batería es por cortocircuito. También hay otros motivos naturales que tienen alguna partícula que durante la fabricación de la batería se metió adentro, no jorobó nunca y un día hizo un cortocircuito, se genera cortocircuito interno y como son baterías estancas, tiene una certificación 6.6, una IP 6.6, esto significa es una certificación de estanqueidad a los polvos y Sí. al agua. Cuando tenemos el incendio entre la batería, es imposible detenerlo. Cuando se acumula suficiente presión que se perfora la batería y salen esos fuegos direccionados, que son los verdaderos sopletes, ¿qué producto podemos meter adentro de la batería? Es imposible. No podemos detenerlo. Ya cuando empiezan a consumirse los reactantes, eh, entonces sí, podemos hacer que este agente pueda llegar a meterse dentro de la batería y lo pueda llegar a sofocar. De hecho, lo sofoca, lo va a apagar, es lo único. Es un compuesto que trabaja de dos maneras, química y física, física encapsulando el peligro y química capturando los iones que se van soltando. De esta manera nosotros tenemos el control. Me gustaría si me ponen en grande. Si puedes ponerme en grande, que quiero pasarles algo. A ver si lo tengo acá. Sí. Eh, tanques, un segundito. Eh, a ver, captura imagen. Ahora tengo en presentaciones. A ver, interacción, captura, 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 captura. Acá tenemos. Fíjense esto, a ver si lo pueden ver. Esto es un auto que se prendió fuego, es un Tesla que está completamente incendiado. Fue tirado adentro de un lago y observen que abajo del agua todavía sigue la combustión. ¿Se entiende? Es un Tesla. Está abajo del agua y continúa la combustión. Es una cosa espantosa. No podemos detenerlo, es imposible. Ahí, ahí tenemos realmente la respuesta al tema del incendio de las baterías litio. Está sumergido, el agua se tiene que meter, no se puede meter. Es una cosa loca. Igual tenemos mucho que hacer. Solución, las mantas, como bien decía Rogelio. Solución también el agente F500 certificados, que puede ser con matafuegos. Bomberos pueden utilizar los equipos de espuma en vez de utilizar un espumígeno directamente. Mezclan el agua con el DEMSA 500, una proporción adecuada. El DEMSA 500 modifica la estructura del agua, la hace menos, ¿cómo te puedo decir? Tiene, la hace más liviana, entonces el agua va a poder penetrar mucho más fácil, pero son sistemas que todavía están verificándose, se están probando. Sí, se sabe que el DENSA es muy efectivo, no en todos los casos, no existe algo 100% efectivo. Así que creo que con eso está bastante claro el tema. Bueno, entonces llegamos al final del tiempo. Creo que es muy bueno que tuvimos muchas participaciones y nuestra idea es tener nuevos entrenamientos acá en Brasil. En la asociación yo hago entrenamientos de 16 horas, 32 horas y la idea es traer poquito a poquito los nuevos temas si tienen temas, temáticas que quieren conocer, por favor, procuren al gusto, procuren el profesor. Nosotros vamos siempre a estar con avisando ustedes para nuevos entrenamientos. Entonces, muchas gracias, profesor Carlos, muchas gracias por tu No, por presencia favor. y por la presentación y gracias a todos acá. Al gusto, ¿quieres encerrar?
Muchas gracias a todos, casi 40 participantes para nuestro primer webinar y seguramente tendremos nuevos, más específicos, con más propaganda. Y Roger, muchas gracias por tu experiencia.